Bueno, no se encontraron, a decir del fiscal Gers Manero, no se encontraron estos crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, pero sí hay restos, hay cuerpos o fragmentos de cuerpos con rastro de haber sido cremados. En ese sitio o en otro lugar, son parte de las preguntas que tendrían que estarse respondiendo y respondiendo pronto. Alberto Beñé, qué gusto, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Rogelio, Lourdes. Buenas noches, Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Buenas noches, Lourdes. Muy buenas noches. Pues es el drama, es la crisis de los desaparecidos, Alberto, que viene... No viene de ahora, no viene, diría, incluso el sexenio pasado, viene de mucho tiempo atrás, pero nunca como en el sexenio de López Obrador desaparecieron tantos mexicanos. ¿Cómo ves las cosas? Lamentablemente así es, se trata de la realidad más dolorosa, más escalofriante en este contexto de violencia fuera de control que hemos vivido en los últimos años. Y efectivamente, como señalas, no es un fenómeno nuevo, pero sí llegó a una cifra tremenda durante el gobierno de López Obrador. Varían los datos, pero las estimaciones más serias señalan que se habla de 125,000 personas desaparecidas, desapariciones forzadas, de las cuales la mitad, prácticamente la mitad, ocurrieron durante el sexenio de López Obrador. Y ahora lo que tenemos es una polémica que tiene distintas vertientes. Una es la estrictamente jurídica, la polémica con la ONU, si se trata de desapariciones forzadas conforme a la definición de la Convención de Naciones Unidas sobre protección de personas desaparecidas. Hay una crisis política porque ya Morena, la 4T, reaccionó en contra de la ONU, de manera la cabeza furibunda del presidente del Comité sobre Desaparición de Personas. Y también se trata de un asunto en donde lo que queda claro es que en uno y otro gobierno, más en el periodo reciente, la autoridad en México ha sido absolutamente fría, insensible, negligente y en muchísimos casos, porque esto atañe a distintos niveles de gobierno, ha sido cómplice de este crimen terrible que son las desapariciones forzadas. Bueno, a tal grado que decía Ceci Flores, una madre buscadora de Sonora, que Adán Augusto López le pidió el sexenio pasado dejar de buscar a sus hijos, ella tiene 2 hijos desaparecidos, dejar de buscarlos a cambio de protección, o si seguía buscándolos, que renunciara a la protección que el Estado mexicano no podía cuidar de ella. Lourdes. Déjame primero enseñar esta imagen, es el libro que hace la propia Ceci Flores. Y lo que es impresionante de esta imagen y de esta portada es que de todas las fotos que ella entregó a la editorial para que escogieran cuál iban a poner, ¿saben qué es esta foto? Cuando está encontrando a uno de los sicarios que se llevó a su hijo. Ella no ha podido encontrar a sus 2 hijos y ha encontrado a 4 de los secuestradores que se los han llevado. Ceci Flores, en su libro, nos narra que desde el 2021 ha tenido que estar en el mecanismo de protección justamente porque cuando ella sale a buscar a sus hijos, pues el crimen organizado pues empiezan a sentir un poquito... no nerviosos en el sentido de qué les vaya a hacer Ceci Flores o no, sino ella como madre buscadora dice claramente, yo no estoy buscando ni justicia ni quién me lo pague, ya sé quiénes se llevaron a mis hijos, yo lo único que quiero es saber dónde están, recoger sus restos si es que están muertos y poderles llorar. Y muchas veces lo que se ha pasado en esto que tú decías, Alberto, de que las autoridades han sido, además de todo, totalmente indolentes, porque se atreven a decir, si están desaparecidos es porque andaban en malos pasos. Pues, ¿qué crees? Algunas veces sí y algunas veces no. Y los hijos de Ceci Flores son esa historia. Un hijo se lo llevan, lo desaparecen, porque estaba en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Alejandro. Y en cambio el otro, a Marco sí se lo llevan porque andaba en malos pasos. Pero ¿cómo con autoridades te pones a juzgar lo que ellos deberían de estar haciendo y no las madres buscadoras? Y un tema creo que es importantísimo destacarlo es, gracias al austericidio de Andrés Manuel López Obrador, todos los mecanismos como la Comisión Nacional de Buscadores se quedaron sin dinero. ¿Quién ayuda a estas madres a hacer la chamba que tendría que hacer el gobierno? Nadie. Y están las críticas, los señalamientos de las madres
pero están también las críticas y los señalamientos de los actores políticos de hoy. Las palabras, las declaraciones ayer de Rosa Isela Rodríguez, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, son durísimas, donde dice, no tenemos una cifra real de desapariciones. Si no tenemos una cifra real de desapariciones, ¿de quién es responsabilidad? Si no es que del gobierno inmediatamente anterior al actual, Rogelio. Pues por supuesto que ahí está un poco la acción contra el discurso del Senado o contra el pronunciamiento de la CNDH, que es, digamos, inaceptable. Pero lo de Rosa Isela ayer es un cambio de paradigma. Es decir, no sabemos ni siquiera si son 125,000, seguramente serán más. Porque el registro que tiene el Estado mexicano es un registro que, dice ella, cualquiera puede alimentar. Entonces, el primer cambio es decir, no sabemos cuántos, seguramente serán más. Luego, hay que escuchar a los colectivos. Desde ayer yo ya he tenido reuniones con los colectivos y, como dice Lourdes muy bien, se les está cuando menos escuchando. Lo que no se hizo durante 6 años. Yo miré un poco atrás, 2015, porque es la primera visita de este comité. Luego, hay un cambio de política. Por otro lado, la presidenta digamos, mete un poco a la congeladora la reforma a la ley, porque va a hacer un consenso, va a preguntarle a las que saben, porque quienes han iniciado esta búsqueda son los colectivos. Quienes pueden dar información, quienes pueden orientar son ellos, son ellas, fundamentalmente. Entonces, hay una acción contraria al discurso muy politizado, a esas condenas de Morena, esas condenas en el Senado, de la CNDH, y por otro lado, a mí me parece que la presidenta está actuando muy inteligentemente, porque el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de Personas que han sufrido desaparición forzosa ya tiene echado a andar el protocolo, lo que significa que le pedirá en próximos días o semanas a México un informe para que dé su versión de lo que ya este comité preparó. Y lo que sigue es que México debe responder. Y me parece que lo que está haciendo la presidenta es dar elementos en ese informe, en donde hay un cambio de política, donde es totalmente diferente a lo que dijo el presidente Obrador. Y hay que decir una cosa, el comité no surgió de generación espontánea ni lo puede quitar el Estado mexicano. 2015 visita con Peña Nieto, 2018 al recién el cambio de gobierno, 2022 y como no hay medidas efectivas, entonces se quita el protocolo por primera vez en la historia de la humanidad. Sí. Pero, de esta manera. Si me dejas ahondar un poquito, lo que pasa es que desde el 2021 vinieron el Comité de Desaparecidos a la ciudad al país, a México, e hicieron su trabajo, hicieron investigaciones, empezaron a checar y demás, e hicieron ciertas recomendaciones que evidentemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera recibió. O sea, no hay un sello que diga que ya déjate tú leerlas, las recibió. Entonces, claro, la ONU ya está diciendo, oye, si yo fui desde el 2021, te dejé todo lo que podías hacer y no me hiciste caso, pues... Bueno, si no recibió a las madres buscadoras, si les dio por caso en Palacio Nacional, si las abofeteó en el discurso, qué esperanza de ese gobierno. Ahora, hay un contraste, ¿no? Parece haberlo, al menos en la forma. Ojalá en el fondo también lo sea, Alberto. Parece que hay este cambio, no solamente en este frente, sino en general en la política de seguridad del gobierno mexicano, en parte por convicción de la presidenta y su equipo, en parte por las exigencias del gobierno de Estados Unidos. Pero lo cierto es que ese cambio es real. Ahora, en este tema de las desapariciones, me parece fundamental que se haga una revisión exhaustiva de lo que se dejó de hacer durante las gestiones anteriores, concretamente en el gobierno de López Obrador, porque en efecto las descalificó, las insultó, ofendió a estas mujeres que dan esta lucha cruel, esta lucha en condiciones absolutamente precarias, de exposición, de riesgo, pues de homicidio que sufren muchas de ellas. Y me parece que si no se encausa bien la polémica con Naciones Unidas, el asunto va a escalar a la Asamblea General. El asunto va a escalar a la Asamblea General porque si bien jurídicamente es cierto que la Convención establece que la desaparición forzada significa que ocurra en forma sistemática, generalizada, por agentes del Estado o por grupos respaldados por y hay que recordar aquí algo, esta convención
surgió primero como una declaración en 92, como convención en 2006 de Naciones Unidas, a partir de las desapariciones de las dictaduras militares de América Latina. Entonces sí se trataban de desapariciones sistemáticas, generalizadas, perpetradas por el Estado y sus grupos. O por agentes del Estado, lo dices. O por agentes del Estado. Tenemos el caso, digamos, para hablar de los más mediáticos. En el caso Ayotzinapa, un montón de los detenidos fueron policías de Iguala, policías de Cocula. Ahora en el caso Teuchitlán hay policías detenidos de Tala, por ejemplo, el municipio de Tala, que estaríamos parte de una institución del Por Estado supuesto, mexicano. son agentes, y eso dice la Convención, agentes de cualquier nivel del Estado. Y es ahí donde se confunde, me parece, la presidenta. No es contra su gobierno, es contra cualquier agente del Estado. Y una cosa más, la Comisión de la Verdad que creó López Obrador para Ayotzinapa acabó declarando que era un crimen de Estado, una desaparición de Estado. En consecuencia, estaría dando un elemento para que desde cierta interpretación se justifique la intervención de Naciones Unidas. Tal cual. Rogelio, ¿cómo lo ves? Y en efecto es así, porque dice el artículo el 2, que puede haber una aquiescencia, palabra que hay que aclarar. Esto es que haya una inacción o una complacencia. Entonces, si como tú bien dices, en el caso que acabamos de ver, Ayotzinapa, sin duda, Iguala, los propios militares que están involucrados, y ahora en el caso de Teuchitlán, pero si recordamos Estado de México, Operación Enjambre, sí, agentes del Estado mexicano, secretarios de seguridad en municipios, policías, un montón, alcaldesas, alcaldes, en activo, en funciones. Son agentes del Estado mexicano, son representantes. Esa es la expresión, son así es. Titulares, algunos cabezas de instituciones. Pero insisto que la presidenta creo que está haciendo acciones. ¿Por qué? Porque de no tapar o parar este tema, de volver a ignorarlo, se sube el informe sin el que México replique y la ONU puede hacer cualquier declaración, que no sabemos cuál sea, porque nunca se va a andar el mecanismo, pero probablemente se convierta esto en crímenes de lesa humanidad, cometidos no precisamente por política de Estado, como bien decimos, sino porque el Estado lo permita, esta palabrita de la aquiescencia. Claro, sí. Y entonces tendríamos bien la persecución por la Corte Penal, como alguna vez he sostenido, o para esos criminales, porque son personas físicas, o bien para algunos funcionarios del Estado mexicano. Y insisto que la presidenta de la República está diciendo, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos el registro. Hagamos una coordinación de todas las fiscalías, de todos los comités estatales de búsqueda. Hagamos una plataforma que funcione. Algo que me parece que no es acertado es que dice que no puede haber un registro sin carpeta de investigación. Creo que hay una gran debilidad. Porque hay que decir una cosa, hoy llegar a un ministerio público y lograr una carpeta de investigación es algo menos que difícil, es muy difícil y es algo complicado, que es agresivo para las víctimas. Muchas veces se inician algunas notas, una entrevista y no se culmina o no se ratifica. Hay un desorden de las carpetas de investigación. Entonces debe haber un registro ciudadano que pueda alimentarse, claro, con ciertos mecanismos de puente de estas asociaciones civiles. Y el Estado mexicano debe reconocer que hay que investigar inmediatamente lo que la presidenta había dicho, que no tengamos que esperar 72 horas, sino inmediatamente con una alerta se empiece a buscar, con además un registro sanguíneo, genético, y ciertamente, vamos a la CURP. Pues vamos a la CURP con huella, etcétera. Ahora, aquí las bravatas no van a servir, estos discursos en tribuna pidiendo cabezas, cortar cabezas como Gerardo Fernández Noroña, en donde se envuelve en la bandera y atiza contra quien se mueva, pues eso no funciona, y menos confrontarse con las madres buscadoras. Hoy estaban madres buscadoras en el Senado diciendo, el senador se equivoca, nosotros tenemos testimonios, aquí hay personas que pueden darlo, de que en efecto ha habido este tipo de desapariciones forzadas, pero parece que para algunos la realidad no existe y las víctimas siempre son ellos. Siempre son ellos las víctimas cuando son gobierno, porque cuando eran oposición, ¿qué pasó con Ayotzinapa? ¿Cómo lucraron con el dolor de los padres? ¿No? Entonces hoy cambia totalmente la narrativa. Pero déjenme decirles, creo que hay otra cosa muy importante y que no lo están tomando en cuenta en este inicio de reforma que quieren hacer, en donde lo que también tenemos que ver es qué pasa con los policías forenses, que tienen que ser, déjate tú el Ministerio Público que te tome, ¿no? La desaparición de tu persona, sino además, en el Río de los Remedios, la mayoría de las mujeres que son desaparecidas en el Estado de México aparecen ahí. Ahí no es una fosa, es un río y ahí aparecen todas. Y lo que te dicen los papás es, voy al Ministerio Público, quiero levantar una denuncia y te dicen, ¿con quién se fue?
es guapa, es fea, fuma, no, bueno, pues ya, es una golfa, se lo merece y va a regresar embarazada. O sea, usted espérese. Eso es de entrada. Y después, nada más déjenme decirles, ¿saben por qué luego no se encuentran las denuncias con los cuerpos? Porque el forense dice, esta señorita tiene 30 años y la señorita tenía 15 años. Y por eso se tardan. Entonces, creo que también eso es un tema muy importante a destacar, cómo van a ayudar a hacer eso. No, bueno, es que es toda, es desde el inicio, ¿no? Es toda la investigación cadena. en donde no hay, digamos, ya olvídate la perspectiva de género, no hay ni siquiera una profesionalización, no hay seguimiento, no hay recursos tampoco, porque los recursos fueron recortados, no hay un sistema de procuración e impartición de justicia que ponga a las víctimas por delante. No lo hay, se les revictimiza, es terrible el viacrucis por el que deben pasar. Y lo que es una vergüenza histórica es que desde esta supuesta izquierda estén haciendo este ataque a Naciones Unidas, estén descalificando a los colectivos de buscadoras, diciendo que están politizando el asunto, que los quieren dañar a ellos políticamente, como si el problema y las víctimas fueran ellos, y cuando, perdón, pero lo que tenemos como Comisión Nacional de Derechos Humanos, si ya de por sí era una vergüenza el papel de Rosario Piedra, absolutamente entregada al poder sin defender a las personas, con las posiciones que fijaron en la comisión en estos 2 días ante Naciones Unidas, de verdad es ominoso porque va en contra, en el más burdo, patético sentido contrario a su propia biografía, a lo que hizo su madre contra las desapariciones. De ahí viene, ¿no? De esa lucha, de la lucha por los desaparecidos. Pero el poder los ha transformado de verdad. Y negar la desaparición es la configuración del delito. Así es que o aceptamos que existe o configuramos el delito. Esto es muy importante. Y lo que decía Ceci Flores, y lo dice claramente, la angustia que ellas viven es inenarrable, pero sobre todo saber que hay alguien que sabe dónde está tu hijo, en dónde lo dejaron, y que no te dice, y que la autoridad no te ayuda para que esa persona te diga dónde está, porque ella sí conocía dónde estaba la casa de uno de los que se los llevó, la policía no. Es porque también en los 3 niveles del poder hay complicidades, por omisión o por acción. Sin duda. Y no hay demasiado interés en resolver estos casos, en acompañar a las víctimas, en que haya verdad, en que llegue la justicia. Alberto, gracias. Gracias, Manuel. Buenas noches. Como siempre, gracias, Lourdes. Muchas gracias. Rogelio, muchas gracias. Buenas noches, Manuel. Buena noche de martes. Acá nos vemos mañana. Pásala muy bien.